Freud en América Latina. Hay un fantasma que camina por América Latina, pero no trae cadenas ni sábana blanca, trae diván, trae cigarro, trae una frase que todavía incomoda. El yo no es amo en su propia casa. Lo escribió Sigmund Freud en Una dificultad del psicoanálisis. Y esa frase, carajo, todavía nos duele. ¿Qué pasa cuando el psicoanálisis cruza el Atlántico y aterriza en el sur? ¿Qué sucede cuando el diván llega a tierras donde el mestizaje no es teoría, sino herida abierta? ¿Cómo suena el inconsciente en una cantina de Guadalajara, en un barrio de Buenos Aires, en el metro de la Ciudad de México? Freud no llegó solo, llegó como mito europeo, como aparato clínico, como moda intelectual. Pero en América Latina no hay nada puro. Todo se mezcla, todo se canta, todo se contradice. Aquí el inconsciente no habla alemán, habla español, habla portugués, habla náhuatl, habla lunfardo y a veces mienta madres. La tradición es la ilusión de permanencia, escribió Jorge Luis Borges. Y el psicoanálisis fue eso, una ilusión importada que terminó volviéndose parte de nuestra tradición intelectual. En Buenos Aires hay más psicólogos por metro cuadrado que en muchas ciudades europeas. No es exageración, es casi identidad nacional. En México, el diván convive con la Virgen de Guadalupe y el tarot. En Brasil, el deseo baila samba. ¿Es Freud un mito académico? ¿Un santo laico del sufrimiento? ¿O un vendedor elegante de angustias universales? Octavio Paz escribió: la modernidad es una tradición. Lo dijo en Los hijos del limón. Lo moderno se hereda, se institucionaliza, se vuelve rito. ¿No pasó eso con el psicoanálisis? El diván dejó de ser mueble y se convirtió en símbolo. Se volvió meme antes de que existieran los memes. Desde Los Simpson hasta las telenovelas latinoamericanas, el terapeuta es personaje fijo. La cultura pop lo convirtió en caricatura, pero la caricatura no borra la herida. Aquí vamos a hablar de Freud en América Latina, sin incienso académico, con ironía, con sarcasmo, con poesía y con barrio. Vamos con hechos, con citas, con comparaciones concretas. Porque si inconsciente es el discurso del otro, como diría Lacan, entonces en América Latina el otro es múltiple, indígena, africano, europeo, popular, musical. Este episodio es un viaje, un recorrido por Borges, por Cortázar, por Octavio Paz, por el mestizaje, por el tango, por el bolero, por la calle. Freud bajó del barco y la calle lo miró fijo. Si el inconsciente habla, en América Latina canta, y no canta ópera vienesa, canta tango, bolero, ranchera, samba. El deseo aquí tiene ritmo, tiene cadera, tiene tambor. En Buenos Aires, el psicoanálisis no es rareza, es rutina. La ciudad convirtió el diván en mueble urbano. Uno va al análisis como quien va al café. ¿Neurosis? Sí. ¿Transferencia? También. Culpa de sobra. La capital argentina abrazó el psicoanálisis con fervor casi religioso, no por esnobismo europeo, sino por necesidad histórica. Dictaduras, desapariciones, exilios. ¿Dónde se guarda el trauma colectivo? ¿En el archivo? No, en el cuerpo. El inconsciente es la verdadera realidad psíquica, escribió Freud en la interpretación de los sueños. Realidad, no metáfora decorativa, realidad que insiste. Y en el sur, esa realidad no fue abstracta, fue militar, fue censura, fue miedo. El tango lo supo antes que muchos académicos. Escucha a Carlos Gardel cantando, volver, sentir que es un soplo de la vida. ¿No es eso conciencia del infinito? ¿No es eso pulsión y pérdida? El tango es duelo con bandoneón. El diván solo lo sistematizó. Y luego está Borges, siempre Borges, en las ruinas circulares.
Un hombre sueña a otro hombre y descubre que él mismo es soñado. ¿No es eso el inconsciente produciendo identidad? Borges escribió: yo no soy yo, soy los otros. La frase parece eco del descentramiento freudiano. El yo fragmentado, el sujeto lo atravesado. Pero Borges, desconfiado del psicoanálisis como dogma, lo veía como mitología moderna, y tenía razón en algo. Toda teoría que explica todo empieza a parecer religión. El psicoanálisis en América Latina coqueteó con eso. Hubo devoción, hubo ortodoxia, hubo disputas internas casi eclesiásticas, como si el inconsciente fuera un territorio a defender con espada conceptual. ¿Y México? En Ciudad de México el psicoanálisis convive con la muerte sin drama. Aquí la muerte tiene altar y pan dulce. Freud habló de pulsión de muerte, en más allá del principio del placer. No como fantasía, sino como tendencia a la repetición destructiva. ¿Acaso no resuena eso en un país donde la violencia se vuelve ciclo? ¿No es la repetición una herida que no cierra? Octavio Paz escribió en El laberinto de la soledad: el mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esa máscara, esa dureza, no es mecanismo de defensa. Represión con sombrero. El macho que no llora, pero explota. El silencio que no se convierte en grito. El mestizaje no es simple mezcla feliz. Es choque, es trauma histórico, conquista, colonia, independencia. Freud explicó que el trauma no desaparece por negarlo, retorna como un síntoma. América Latina es síntoma vivo de su historia. En Brasil el deseo es corporal, samba, carnaval, sensualidad pública, pero también desigualdad brutal. La alegría no cancela la herida, la cubre con lentejuelas. ¿No es eso sublimación? Transformar pulsión en arte, canalizar energía en ritmo. Julio Cortázar escribió en Rayuela: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. El azar que organiza encuentros. ¿Destino o deseo inconsciente? La literatura latinoamericana incorporó la fragmentación del sujeto sin pedir permiso. El boom no fue terapia, pero fue exploración interior. Monólogos, rupturas temporales, narradores inestables. La novela se volvió diván. Y mientras tanto, la cultura pop hacía su propio chiste. Desde caricaturas hasta telenovelas, el terapeuta aparecía como figura recurrente. El personaje neurótico, el diván como gag visual. La risa no niega la influencia, la confirma. Si algo se parodia, es porque ya forma parte del paisaje. Freud escribió: la religión es una ilusión. La frase levantó cejas. En América Latina, la religión no es adorno, es estructura social. ¿Cómo dialoga el psicoanálisis con la fe popular? A veces en conflicto, a veces en coexistencia rara. Virgen y diván, rosario y sesión de 50 minutos, culpa católica y culpa neurótica, primas hermanas. ¿Es el psicoanálisis herramienta de élite? Sí y no. En ciertos círculos universitarios fue símbolo de estatus intelectual, pero también penetró en la conversación cotidiana. Eso es trauma, eso es complejo, eso es represión. Palabras técnicas convertidas en lenguaje común. La calle tradujo la teoría. Y la música volvió a hablar. El bolero latinoamericano es confesión directa. Contigo aprendí, canta Armando Manzanero. Aprender a amar como aprendizaje psíquico. El amor como construcción, no de destino mágico. Freud definió el enamoramiento como sobreestimación del objeto amado. El bolero lo dramatizó con orquesta. En barrios populares el psicoanálisis no siempre llegó como tratamiento formal, pero sí como discurso cultural. La idea de hablar del pasado, de la infancia, de la madre. Ah, la madre. Freud colocó la figura materna en el centro del drama psíquico. América Latina la elevó a ícono sagrado. Madre abnegada, madre sufriente, madre omnipresente. ¿Cómo no iba a resonar ahí el complejo de Edipo? Pero cuidado, no todo encaja perfecto.
El riesgo es forzar la realidad para que entre en el molde teórico. ¿Y América? América Latina es demasiado caótica para molde rígido. Aquí el inconsciente no siempre se acomoda a la estructura europea. Aquí el deseo se cruza con pobreza, con racismo, con violencia política. La historia me absorberá, dijo Fidel Castro en su alegato. La frase es política, pero también psicológica. Necesidad de justificación ante un tribunal simbólico. El superyo no es solo individual, también colectivo. La revolución como intento de reescribir culpa histórica. Freud describió el malestar en la cultura, la tensión entre pulsión y norma. América Latina vive ese malestar con intensidad, normas heredadas de colonia y modernidad chocando con deseos que no caben en moldes. El resultado, creatividad explosiva y conflicto permanente. Y entonces aparece el humor negro, sarcasmo, meme. El latinoamericano se ríe de su tragedia porque si no, se ahoga. ¿No es eso mecanismo de defensa? Freud escribió sobre el chiste como vía de liberación psíquica, el stand-up criollo, la burla política, el albur mexicano, descarga de tensión social. El albur, por ejemplo, es duelo verbal cargado de sexualidad implícita, juego de poder, dominación simbólica, pulsión disfrazada de ingenio. Freud habló del doble sentido en el chiste como satisfacción encubierta de deseo reprimido. Aquí eso es deporte nacional. En la literatura, en la música, en la calle, el psicoanálisis no fue doctrina pura, fue herramienta flexible, a veces mal entendida, a veces simplificada, pero viva. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Freud, mito o calle? Ambas cosas. Mito porque se volvió figura casi legendaria, citada incluso por quien no lo ha leído. Calle porque sus conceptos se filtraron en la conversación diaria. El diván cruzó el océano, pero al llegar al sur dejó de ser europeo, se volvió mestizo, se volvió musical, se volvió contradictorio. América Latina no recibió el psicoanálisis como con pie fiel, lo remixó, lo tropicalizó, lo mezcló con bolero, con tango, con samba, con corrido, lo llenó de ironía. Y tal vez ahí está lo más interesante. El inconsciente latinoamericano no es susurro frío, es grito, es canto, es carcajada amarga. Freud habló de sueños como realización de deseo. Aquí soñamos con justicia, con memoria, con dignidad. Y cuando el sueño se frustra, la calle lo convierte en canción. Y cuando el diván empezó a bailar, algo cambió. Ya no era mueble austero de consultorio vienés. Era escenario, era confesionario laico, era lugar donde la historia personal se mezclaba con la colectiva. Freud escribió: en el malestar en la cultura, el precio del progreso cultural es la pérdida de felicidad. Frase seca, sin adornos. ¿No es esa la radiografía de muchas capitales latinoamericanas? Megaciudades que prometen modernidad y entregan ansiedad. Progreso que construye rascacielos y multiplica antidepresivos. Cultura que organiza ferias de libro mientras la desigualdad ruge a 2 cuadras. En Buenos Aires, el psicoanálisis se institucionalizó con fuerza. Asociaciones, escuelas, debates. No fue moda pasajera, fue estructura académica y también conversaciones cotidianas. El taxista habla de su terapeuta. El estudiante cita a Freud sin haber terminado el libro. Exceso, quizá, pero exceso es también síntoma de apropiación cultural. La apropiación no es obediencia, es transformación. El psicoanálisis europeo se pensó en un contexto burgués, con pacientes neuróticos de clase media. En América Latina se enfrentó a pobreza extrema, violencia política, migración forzada. El síntoma no siempre era histeria elegante, era hambre, era miedo real. El analista tuvo que escuchar no solo fantasías, sino balazos. Freud afirmó: recordar, repetir y reelaborar. La tríada clínica. América Latina recuerda dictaduras, repite ciclos de corrupción, intenta reelaborar en comisiones de verdad y memoriales. El proceso no es lineal, es doloroso. El trauma colectivo no se resuelve con una sesión semanal. En Ciudad de México, el Día de Muertos es fiesta pública. Calaveras sonrientes, catrinas elegantes,
la muerte decorada. Freud habló de la pulsión de muerte como tendencia interna hacia la reducción de tensiones, incluso hacia la autodestrucción. Aquí la muerte no se niega, se domestica con azúcar. Negación, sublimación, tal vez ambas. Octavio Paz escribió: la fiesta es una explosión. En la fiesta se suspenden normas, se libera energía reprimida. Carnaval brasileño, fiestas patronales, marchas multitudinarias. El cuerpo ocupa la calle, el deseo sale del closet social por unas horas. Luego la norma regresa, el superyo vuelve con su látigo. Freud describió el superyo como heredero de la autoridad parental. En América Latina, esa autoridad no solo fue familiar, fue colonial. Iglesia, Estado, ejército, figuras que dictan la ley. El sujeto aprende obediencia, pero también aprende rebeldía. La represión genera retorno. Julio Cortázar fragmentó la narrativa en rayuelas, capítulos que se pueden leer en distintos órdenes. Identidad no lineal, sujeto descentrado. Esa estructura literaria dialoga con la idea freudiana de que el psique no es unidad coherente, es mosaico, es rompecabezas. La cultura pop latinoamericana absorbió el lenguaje psicoanalítico y lo volvió meme antes del meme digital. En programas de televisión el personaje neurótico es cliché. En canciones se habla de trauma y dependencia emocional sin pudor académico. El bolero dramatiza la repetición. Amar a quien hiere. Porque te quiero, insiste la letra. Repetición compulsiva con mariachi. Freud señaló que la repetición no siempre busca placer. A veces repite el dolor. ¿No se repiten relaciones tóxicas como si fueran destino inevitable? ¿No se vota una y otra vez por el mismo discurso que promete redención y entrega decepción? El inconsciente colectivo no es metáfora ligera, es patrón histórico. En Brasil la desigualdad convive con creatividad desbordante. Favelas y festivales internacionales, música que transforma carencia en ritmo global, sublimación pura, transformar pulsión en obra. Freud definió sublimación como desvío de energía instintiva hacia fines socialmente valorados. La samba, el folk, carioca, el arte urbano, energía cruda convertida en estética. Pero no todo es armonía. El psicoanálisis también fue criticado en el sur por elitistas, por eurocéntrico. ¿Puede una teoría nacida en Viena explicar la subjetividad indígena? ¿Puede el complejo de Edipo aplicarse igual en comunidades con estructuras familiares distintas? Preguntas incómodas, necesarias. Jorge Luis Borges escribió: nada está construido sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra. El psicoanálisis en América Latina edificó instituciones sobre terreno inestable, crisis económicas, exilios, censuras, y aún así persistió. Durante dictaduras del Cono Sur, muchos psicoanalistas fueron perseguidos o exiliados. El pensamiento crítico incomoda al poder. Hablar de deseo, de represión, de autoridad interna y externa no es neutro. El análisis no es solo terapia individual, es lectura de estructura social. Freud afirmó que la civilización exige renuncia pulsional. América Latina conoce bien esa renuncia. Migrantes que dejan hogar, jóvenes que posponen sueños, mujeres que cargan expectativas familiares. El sacrificio se vuelve norma. El superyo colectivo susurra: aguántate. Y el cuerpo responde con ansiedad. En barrios populares la palabra trauma dejó de ser exclusiva del consultorio. Se usa en conversaciones diarias. Estoy traumado, dice alguien tras una ruptura. Puede sonar exagerado, pero revela apropiación conceptual. El lenguaje moldea experiencia. Nombrar es reconocer. La música urbana actual, desde el reggaetón hasta el rap latino, habla sin filtro del deseo, abandono, rabia, letras directas, sin eufemismos. Freud sostuvo que el síntoma es compromiso entre deseo y censura. Muchas canciones actuales reducen la censura. El deseo se exhibe sin vergüenza. ¿Liberación o nueva forma de mercado? Ambas. En la pantalla grande y chica, el terapeuta aparece como figura recurrente, personaje serio, a veces ridiculizado.
el diván como símbolo universal de introspección. La cultura pop la simplifica, pero no lo elimina. Cuando algo se vuelve chiste, recurrente, es porque ya es parte del imaginario. Freud escribió, donde ello era, yo debo advenir. Frase técnica, significa que el trabajo analítico busca ampliar conciencia sobre lo inconsciente. En América Latina, esa frase podría leerse también en clave social. Donde hubo silencio impuesto, debe haber palabra. Donde hubo censura, memoria. Comisiones de verdad en países del sur funcionan como terapia colectiva. Escuchar testimonios, nombrar violencia, reconocer daño. No es diván, pero es proceso de elaboración. Recordar para no repetir. La repetición sin elaboración es destino. La elaboración abre posibilidad. El mestizaje agrega complejidad, identidad híbrida. No blanco ni indígena puro, no europeo ni africano exclusivo. Mezcla. Freud habló de conflicto psíquico entre instancias. El mestizaje es conflicto cultural permanente. Orgullo y discriminación coexistiendo en el mismo cuerpo. Octavio Paz señaló, somos un pueblo ritual. El ritual ordena caos. El análisis también es ritual. Horario fijo, reglas claras, espacio delimitado. Ritual laico para explorar interior. América Latina entiende ritual. Lo practica en religión, en política, en deporte. El estadio lleno es ceremonia. La hinchada canta como coro trágico. El fútbol, pasión regional, funciona como descarga emocional masiva. Freud describió la psicología de las masas como identificación con líder y grupo. La hinchada se funde en un solo grito. Identidad individual diluida. Éxtasis colectivo. Después del partido, cada quien vuelve a su neurosis privada. La ironía latinoamericana es mecanismo de supervivencia. Se hace chiste de la crisis económica, del político corrupto, del caos urbano. Freud dedicó un texto al chiste y su relación con el inconsciente. El chiste permite decir lo prohibido sin castigo directo. El albur mexicano es ejemplo claro, sexualidad disfrazada de ingenio verbal. El psicoanálisis en el sur no fue simple importación académica, fue diálogo tenso entre teoría europea y realidad mestiza. Se tradujo, se discutió, se criticó, se mezcló con marxismo, con existencialismo, con teología de liberación, con algunos círculos, no pureza, hibridación. Y aquí la palabra, hibridación, no es adorno teórico, es experiencia diaria. Comer tacos al pastor, carne árabe adaptada a tortilla mexicana. Es metáfora culinaria del proceso cultural. Freud llegó como receta europea. América Latina le puso salsa. ¿Se perdió algo en la traducción? Seguro. ¿Se ganó algo? También. El inconsciente latinoamericano no es copia del bienes. Tiene ritmo propio, tiene historia propia, tiene cicatrices específicas. Freud sostuvo que la infancia marca estructura psíquica. América Latina arrastra infancia colonial, dependencia económica, intervención extranjera, golpes de Estado. Esa infancia histórica deja huella en autoestima colectivo, orgullo herido y resistencia simultánea. La literatura del boom, el cine político, la música de protesta, el arte urbano, todos dialogan con la idea de que lo reprimido retorna. Dictaduras que intentaron borrar voces generaron generaciones de escritores que escribieron más fuerte. La censura produjo metáforas potentes. El síntoma se volvió poema. El diván, entonces, no es solo objeto clínico, es símbolo de escucha. Y América Latina necesitó ser escuchada por sí misma y por el mundo. Freud en el sur no es estatua intocable, es herramienta discutida, es mito cuestionado, es lenguaje incorporado, es referencia inevitable. Entre mito y calle, el psicoanálisis encontró terreno fértil, porque aquí el dolor no se esconde bien, se canta, se baila, se escribe, se grita. Y mientras el bandoneón sigue sonando y el bolero insiste en amores imposibles, el inconsciente latinoamericano continúa hablando, a veces en susurro, a veces a mentadas de madre. El diván no se quedó quieto, aprendió a moverse con ritmo mestizo. Y vemos entonces que Freud en América Latina no es postal académica, ni es una estampita europea pegada en cuaderno universitario. Es tensión viva, es contradicción, es herramienta discutida en cafés, en consultorios de Ciudad de México,
en aulas públicas y privadas, en sobremesas familiares donde alguien suelta: Eso ya te tiene traumado, como quien dice, pásame la sal. Sigmund Freud escribió: el yo no es amo en su propia casa. Esa frase encontró en el sur una casa ya fracturada por historia, colonia, dictaduras, desigualdad. No llegó a un terreno neutro, llegó a un continente con memoria rota y creatividad feroz. Y aquí la idea prendió, porque explica algo que ya se intuía: que debajo del discurso oficial hay otra verdad, que debajo del machismo hay miedo, que debajo del nacionalismo hay herida, que debajo del chiste hay dolor. Octavio Paz afirmó: la soledad es el fondo último de la condición humana. El psicoanálisis convirtió esa soledad en palabra, en relato, en sesión. América Latina la convirtió en canción, en novela, en mural. Dos caminos distintos que a veces se cruzan en el mismo punto: el reconocimiento de que el sujeto está dividido. Jorge Luis Borges escribió: yo no soy yo, soy los otros. Freud diría que el yo está atravesado por identificaciones. La frase literaria y la teoría clínica se miran de frente. No se necesitan mutuamente para existir, pero dialogan. Y en ese diálogo, América Latina encontró una forma propia de pensar la subjetividad, menos rígida, más híbrida, más música. ¿Fue el psicoanálisis un mito? Sí, en el sentido de que generó devoción y caricatura. ¿Fue calle? También, porque sus conceptos se volvieron parte del habla común. Entre mito y calle se armó algo mestizo: ni copia fiel del Viena, ni rechazo total, apropiación clínica, tropicalización conceptual, diván con salsa y mate. El sur no recibió a Freud de rodillas, lo discutió, lo mezcló con marxismo, con poesía, con militación, con humor negro. Lo convirtió en la herramienta para leer no solo sueños individuales, sino pesadillas colectivas. Trauma no solo de infancia privada, sino de historia compartida. La cultura pop terminó de sellar la adopción. El trauma terapeuta como personaje recurrente. El trauma como punchline. La neurosis como etiqueta. Cuando una teoría llega al meme, ya ganó terreno simbólico. Freud en América Latina no es santo ni villano, es espejo incómodo, es lenguaje para nombrar lo que duele, es marco para entender repetición histórica y deseo persistente, es mito que camina por la calle, y la calle, cabrona y poética, lo puso a bailar. Aquí el inconsciente no susurra en alemán, canta en español, en portugués, en lenguas originarias, se ríe en sarcasmo, se queja con bolero, se indigna con rap, se confiesa en diván y en cantina. Entre el mito y la calle, Freud dejó de ser extranjero, se volvió mestizo, se volvió musical, se volvió parte del ruido y la belleza del sur. Y ese ruido, aunque incómodo, es verdad de que insiste. Y bueno, crack interdimensionales, hasta aquí el viaje de hoy por el multiverso bien latino, bien mestizo, bien psicoanalizado. Nos metimos al diván, lo sacamos a la banqueta, lo pusimos a bailar y a echar desmadre con bolero incluido. Nada mal para un señor vienés que jamás probó un taco del pastor. Pero ojo, el mundo no se explica solo, se inventa. Ya lo decía Vicente Huidobro, el poeta es un pequeño dios. Así que no me salgan con que la realidad es fija, que el destino está escrito, que así somos y se chingó. No, se mezcla, se hackea, se imagina. Hoy vimos que el inconsciente no es sótano oscuro sino pista de baile, que el trauma no siempre se calla, a veces se canta con mariachi y se rayan las paredes, que el mito europeo cuando pisa suelo latino se llena de polvo, de ritmo y de barrio. Así que, viajeros, la invitación es clara, no sean turistas en su propia mente, explórenla, camínenla, cuestiónenla. Si el yo no es amo en su casa, mínimo que sea un buen anfitrión. Y si van a repetir patrones, que sea porque ustedes los eligieron, no porque el algoritmo emocional los trae de corbata. Este canal no es templo ni consultorio, es un laboratorio, es una nave espacial hecha con cartón y poesía. Aquí no bajamos verdades del Olimpo, las construimos con cinta adhesiva, con ironía y una que otra mentada filosófica
cuando hace falta. Si les voló la cabeza esta chingadera que escucharon, compártanlo. ¿Con quién? Con quien quiera. Suscríbanse a Metáforas del Multiverso. Activen la pinche campanita. Y si tienen algo más que quieran añadir, por favor no duden en comentarlo. Recuerden, no estamos aquí para repetir discursos como pericos ilustrados. Estamos para crear constelaciones nuevas, con palabras viejas, para que el pensamiento no sea museo, sino un volcán, para que la idea no sea estatua, sino cometa. Y como diría el espíritu Huidobro con Wi-Fi latino, no canten la rosa, háganla florecer en el asfalto. Yo soy su guía multiversal y nos vemos en el próximo salto cuántico. Vámonos, que el inconsciente no se explora solo. Si les gustó, comenten, compartan y suscríbete. Recuerde que quien escribe merece el castigo de ser leído.